La historia comienza en un momento muy simple de mi vida, pero lo que sucedió después me sorprendió por completo. Yo, Kate y su mejor amiga, Sandra, éramos prácticamente una familia, o al menos eso pensaba yo. Kate siempre decía que Sandra era como una hermana para ella, y el vínculo entre ellas era tan fuerte que parecía imposible que algo lo pudiera romper. Cuando empezamos a salir, Kate dejó claro que, para que nuestra relación funcionara, tendría que conquistar a Sandra, algo que acepté sin pensarlo dos veces. Quería que Sandra me cayera bien, así que, en nuestro primer encuentro, llevé flores para las dos. A ambas les encantaron, y todo parecía ir de maravilla. Sandra parecía sentirse cómoda y hasta un poco conmovida por mi gesto, y al final de la noche, me sentía tranquilo, pensando que ya había ganado su aprobación. Pero, como en la vida, las apariencias pueden engañar. Algunas actitudes de Sandra empezaron a incomodarme. Era como si quisiera ser más que amiga de Kate. Notaba pequeños gestos de ella, como si, de alguna manera, quisiera conquistarme de una manera que no tenía sentido. Pero créeme, eso era solo el principio. Lo que parecía un simple vínculo de amistad pronto se convirtió en algo mucho más complicado. Sandra no solo era simpática, estaba convirtiéndose en una parte demasiado importante de nuestra vida. Cuando intentábamos pasar momentos a solas, allí estaba ella, metiéndose en nuestros planes, como si fuera imposible estar sin ella. Yo, en mi inocencia, solo quería pasar tiempo con Kate, pero Sandra parecía estar cada vez más intentando ser una tercera rueda, y eso empezó a molestarme de una manera que no sabía cómo manejar. Con el tiempo, su comportamiento empeoró. Sandra empezó a pedirme que hiciera cosas por ella, como si fuera lo más normal. Recuerdo un día en que compré un hermoso regalo para Kate, un medallón que le encantó y que usaba todo el tiempo. Pero poco después, Sandra comenzó a insistir en que Kate le diera el collar, diciendo que le quedaba mejor a ella. Comenzó a hacer que Kate se sintiera insegura, como si el regalo que yo había elegido especialmente para ella no fuera lo suficientemente bueno. Me enfurecí completamente cuando descubrí lo que estaba pasando. ¿Cómo se atrevió Sandra a tocar algo tan personal entre Kate y yo? Fue entonces cuando la verdad comenzó a salir a la luz. Cuando confronté a Kate, ella me dijo que no había dejado a Sandra quedarse con el collar de buena gana, sino que estaba tratando de evitar un conflicto con su amiga. La situación se volvía cada vez más extraña. Ya no sabía qué hacer. Estaba perdiendo la confianza en la persona que pensé que era mi aliada, y al mismo tiempo, sentía que su amistad estaba convirtiéndose en algo que no podía controlar. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Lo que no sabía era que todo este drama no era solo un capricho de Sandra. Ella estaba empezando a involucrarse de una manera mucho más profunda de lo que podía imaginar, y lo que parecía ser solo una amistad fuerte entre Kate y ella, en realidad, tenía capas mucho más complicadas. Imagina que todo parecía ir bien en mi vida. Kate y yo, casados, viviendo nuestra rutina tranquila. Pero había algo extraño pasando, algo que no podíamos entender del todo. Sandra, la mejor amiga de Kate, estaba cada vez más presente. Y no de una manera normal, sino intentando meterse en todos los momentos de nuestra relación. Un día, después de un pequeño incidente con un collar que le había dado a Kate, las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado. Sandra no solo se negó a devolver el regalo que era de Kate, sino que tuvo la osadía de acusarme de faltar al respeto a sus intenciones. Dijo que solo quería lo mejor para Kate, y que el collar no le combinaba. Yo estaba atónito. ¿Cómo? Yo elegí eso con tanto cariño. Pero Sandra no se detenía ahí. Hizo una exigencia: si quería el collar de vuelta, tendría que comprarle otro para su próximo cumpleaños. Yo, claro, estaba incrédulo y le dije que, en realidad, no era su novio, y que no tenía derecho de hacerme exigencias. Pero Sandra no se dejó intimidar y siguió presionando. Al final, para evitar más conflicto, accedí a su absurda propuesta y finalmente el collar fue devuelto a Kate. Me quedé pensando, ¿cómo era posible que Sandra actuara así? Pero, al mismo tiempo, sabía que Kate veía la amistad con ella como una parte importante de su vida, lo que dificultaba cualquier tipo de confrontación. Kate era una persona tan buena, tan amable, que siempre creía que las intenciones de Sandra eran las mejores. Siempre decía que Sandra tenía el corazón en el lugar correcto y que debía dejar esas cosas de lado. Con el tiempo, los límites de Sandra seguían siendo violados.
Ella aparecía en todas nuestras reuniones, se metía en todos nuestros planes, como si fuera imposible que estuviéramos solo Kate y yo. Y lo peor, siempre actuaba de manera que intentaba robarse la atención, de una forma nada sutil. Me sentía incómodo, pero Kate no parecía darse cuenta de lo que pasaba. Ella seguía viendo en Sandra una amiga leal, alguien que la quería, a pesar de los excesos. Cuando decidimos casarnos, todo debía ser simple. Una ceremonia pequeña, solo nosotros y, claro, la presencia de Sandra. Pero, ¿qué pasó? Sandra apareció con un vestido blanco. Sí, blanco. Como si fuera la novia. Quedé sin palabras. ¿Cómo se atrevió? Cuando le pregunté a Kate, ella parecía tan sorprendida como yo. ¿La respuesta de Sandra? No tenía nada decente para ponerse. Eso no tenía sentido. Era una falta de respeto a la tradición más básica de una boda. Estaba listo para pedirle que se fuera, pero antes de que pudiera decir algo, Kate me pidió que lo dejara pasar, porque Sandra era su mejor amiga y no podía imaginar ese momento sin ella. El corazón de Kate era tan grande que no veía las fallas de Sandra. Y, una vez más, dejé de lado mi frustración, solo para evitar un conflicto. El tiempo pasó, pero las actitudes de Sandra no cambiaron. Seguía haciendo comentarios coqueteando conmigo, diciendo lo grande que estaban mis brazos o lo bien que me veía con camisas negras. Intentaba ignorarlos, pero no paraba. Incluso se inscribió en mi gimnasio. Traté de hablar de esto con Kate, pero siempre decía que estaba exagerando, que Sandra no quería decir nada con eso. Pero día tras día, el comportamiento de Sandra se volvía más insoportable. Estaba en todas partes, siempre tratando de acercarse, siempre queriendo ser el centro de atención. Y entonces, llegó el punto culminante, Sandra se divorció de su exmarido después de que él descubriera que estaba teniendo un romance con un compañero de trabajo. Él la dejó sin pensarlo 2 veces, y ella quedó sola, sin nadie en quien apoyarse. Y fue entonces cuando nuestra vida cambió por completo. De repente, Sandra apareció sin previo aviso, trayendo más complicaciones de las que podía imaginar. Tenía la sensación de que la situación se estaba saliendo de control, y que, en el fondo, nunca se trató de amistad, sino de algo mucho más complicado. Era una noche común, hasta que, de repente, todo cambió. Llegué a casa después de un largo día y, al entrar en nuestra habitación de huéspedes, encontré las pertenencias de Sandra esparcidas por allí. Me quedé sin saber qué estaba pasando, hasta que Kate, con una naturalidad que me dejó sin palabras, me informó que Sandra se quedaría a vivir con nosotros por un tiempo, sin previo aviso, sin preguntarme si estaba de acuerdo. Fue una decisión de ella, y yo simplemente tenía que aceptarla. Sandra no se preocupaba por buscar trabajo o mejorar su vida. En lugar de eso, pasaba los días en nuestra casa, descansando, bebiendo y comprando, como si la casa fuera un hotel. ¿Y yo? Estaba allí, trabajando duro para asegurar que nuestra vida tuviera estabilidad. Pero cada vez que miraba los extractos bancarios, veía lo que estábamos gastando, y sabía que gran parte de eso era por culpa de Sandra. Traté de hablar sobre eso con Kate, pero ella siempre decía que Sandra estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo. Me estaba frustrando. Sentía que Sandra nos estaba usando, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Era difícil, pero aún intentaba aguantar por el bien de Kate. Entonces, algo pasó que me hizo pensar, esto no puede seguir así. Kate decidió hacer un viaje para visitar a su hermana, y yo me emocioné por finalmente tener la casa solo para mí. Era la oportunidad de descansar, ver mis deportes en la televisión y disfrutar de un tiempo solo. Pero cuando Kate estaba a punto de irse, Sandra dijo que no se sentía bien, que tenía náuseas y estaba cansada. Kate, preocupada, decidió que no la dejaría sola. Yo me sentí frustrado, pero acepté. Después de todo, ¿quién soy yo para obligar a alguien a viajar si no se siente bien? Pero, poco después de que Kate se fuera, algo extraño ocurrió. Sandra, que estaba enferma, de repente apareció con una falda corta y una sudadera mía, de esas que ya ni usaba. Me quedé en shock. Le pregunté dónde había encontrado esa sudadera, y Sandra me dijo que Kate había planeado donarla, pero ella había convencido a Kate de dejársela. Extraño, ¿verdad? Intenté volver a ver la televisión e ignorar a Sandra, pero ella se acercó y se sentó justo a mi lado en el sofá.
Puse un cojín entre nosotros, tratando de señalar que necesitaba un poco de espacio. Pero ella, sin importar nada, se rió y se inclinó hacia mí, diciéndome con una sonrisa traviesa: ¿te estoy haciendo sentir caliente e incómodo? Empecé a sentirme extremadamente incómodo. Ella comenzó a jugar con mi cabello, y me aparté inmediatamente. Le pedí claramente que me dejara en paz, pero ella no se detenía. Al contrario, parecía que se estaba divirtiendo con mi reacción. Cada vez más, estaba claro que ella estaba tratando de seducirme. Yo solo quería que se detuviera, pero no sabía qué hacer. Finalmente, me levanté, diciéndole que iba a la cocina para tomar un descanso. Necesitaba procesar todo lo que estaba pasando. Cuando volví a la sala, Sandra estaba aún más atrevida. Me sugirió que dejara de ver televisión y fuera a verla a la piscina. Y, con una sonrisa que nunca olvidaré, me dijo que quería mostrarme su nuevo traje de baño. Mi mente estaba a 1000 por hora. La realidad de la situación me golpeó como un saco de ladrillos. Sandra no solo estaba coqueteando, estaba prácticamente acosándome. Podía sentir mi frustración y mi rabia hirviendo dentro de mí. Esto ya no era un juego, esto era una violación de límites. Inmediatamente tomé las llaves de mi coche y salí de casa. Necesitaba salir para aclarar mis pensamientos, simplemente no podía quedarme más en esa casa con ella sabiendo lo que acababa de suceder. Ahora estoy sentado solo en una cafetería, con miedo de regresar a casa. Cuando llamé a Kate más temprano para explicarle la situación y cómo me hizo sentir Sandra, ella desechó completamente mis preocupaciones. Pensé que mi esposa sería la única que vería lo inapropiado que estaba siendo Sandra, pero Kate solo se rió de mi reacción. Me dijo que no era para tanto, que no debía sorprenderme por el coqueteo inocente de Sandra. Insistió en que estaba exagerando los comentarios de sus amigas. Intenté explicarle nuevamente que esto no era lo mismo que cuando Sandra me pedía que la mirara nadando o tocara mi cabello mientras hablábamos. No era su comportamiento habitual. Pero Kate comenzó a burlarse de mí, cuestionando mi virilidad por no tomarlo a broma, y en tono juguetón, me dijo que debía madurar. Estaba completamente sorprendido por su reacción. Entonces me pregunto, ¿estoy exagerando? ¿Era la mejor amiga de mi esposa la que me estaba coqueteando? Actualización 1. Debo aclarar que cuando mi esposa desechó mis preocupaciones, quedé completamente sorprendido. No entiendo por qué Kate sigue defendiendo tan vehemente el comportamiento de Sandra. Después de leer todos sus comentarios, volví a llamar a mi esposa y le dije que quería que Sandra se fuera de casa, sin más discusión. Esto ya no era solo un problema menor, se había convertido en una violación de límites que ya no podía ignorar. Kate comenzó a suplicarme, diciendo que Sandra no tenía a dónde ir y que si la echaba estaría viviendo en la calle. Le dije que no me importaba dónde viviera su mejor amiga, siempre y cuando no estuviera en mi casa. Al final, Kate prometió regresar a casa y hablar con Sandra sobre sus acciones. Ahora estoy de vuelta en casa. Creo que Kate le advirtió a Sandra, porque ella se quedó en su habitación y no trató de molestarme de nuevo. Actualización 2. No puedo creer que esta publicación se haya vuelto viral desde que la subí ayer. Ustedes tienen razón. Sandra nunca respetó realmente mi espacio personal. No es solo este incidente, es la acumulación de esos pequeños momentos en los que cruzó los límites una y otra vez. Ahora, después de todo lo que pasó, no sé cómo mirarla de nuevo. No me siento seguro en mi propia casa. Como algunos de ustedes me aconsejaron, pedí algunas cámaras en Amazon para poner por la casa, como en la sala y en la cocina. Si Sandra intenta algo conmigo de nuevo, tendré pruebas en su contra. Sandra me envió un mensaje disculpándose. Tal vez Kate le pidió que lo hiciera, no sé. Sandra aún no se ha atrevido a mirarme desde ayer y prácticamente se ha encerrado en su cuarto. En su mensaje, se disculpó por hacerme sentir incómodo y escribió que no era su intención causar problemas. No me molesté en responder. Actualización 3. Ya ha pasado una semana desde mi última actualización. Mi esposa ya está en casa y parece que ella y Sandra han pasado mucho tiempo conversando sobre lo que ocurrió ese día. Sandra se disculpó nuevamente conmigo en persona, pero aún así no pude responder. La ignoré y le dije que debía mudarse. Kate intentó convencerme de cambiar de idea, pero yo seguí firme en mi decisión.
Después de algunas idas y venidas, Kate sugirió que le diera 2 semanas más a Sandra para arreglar las cosas. Acepté, pero a regañadientes. Sin embargo, ayer todo cambió. Estaba saliendo para mi carrera matutina habitual, y cuando regresé a casa, escuché a Sandra y Kate conversando en la sala. Generalmente entro por la puerta trasera después de mi carrera. Creo que esta vez no me oyeron al principio. No prestaba mucha atención a su conversación hasta que escuché claramente la voz de Sandra diciendo a Kate: «Tienes mucha mala suerte de tener un marido tan tenso como él». Me quedé helado cuando escuché eso. Luego escuché a Kate riendo, como si no hubiera nada de malo en lo que su mejor amiga había comentado sobre mí. Sandra dijo entonces a Kate que sería muy difícil convencerme de aceptar un matrimonio abierto, ya que nunca soy fácilmente influenciado. Me quedé confundido. ¿Qué querían decir con matrimonio abierto? Escuché a Kate decir que quería que tuviera una mente más abierta, como otros hombres. Casi frustrada, añadió que las cosas habrían sido mucho más fáciles si yo hubiera dormido con Sandra cuando estábamos solos en casa. Sandra entonces bromeó con Kate diciendo que había intentado todo, pero yo simplemente no cedía. Mientras las escuchaba reír y hablar tan casualmente sobre lo que había ocurrido ese día, me di cuenta de que lo que Sandra había hecho conmigo era algo que mi esposa sabía y había dado permiso para que lo hiciera. De hecho, mi esposa sabía todo el tiempo que Sandra intentaría seducirme mientras ella estaba fuera de la ciudad. Todo esto había sido planeado. Me revolvió el estómago darme cuenta de que mi esposa había alentado toda esta situación, empujándome a una posición en la que eventualmente cedería, todo en nombre de una idea distorsionada del matrimonio abierto. Ya no se trataba solo de Sandra, se trataba de mi esposa, la mujer en la que confiaba y amaba, siendo cómplice de algo tan repugnante. ¿Cómo Kate pudo permitir que Sandra se comportara de manera tan inapropiada conmigo? Actualización 4. Un mes ha pasado desde la última vez que estuve aquí en Reddit. Para todos los que preguntan, me divorciaré de Kate sin segundas oportunidades, sin perdón. Al principio, Kate intentó actuar de forma dura y culpabilizarme por no darle una oportunidad de hablar antes de que la echara, pero tan pronto como recibió los papeles del divorcio, empezó a disculparse y a implorarme por otra oportunidad. Kate finalmente admitió que la idea del matrimonio abierto no era suya y que, aparentemente, Sandra la había lavado el cerebro, diciéndole que era algo que todas las parejas hacían de vez en cuando para mantener el matrimonio interesante. Kate incluso me dijo que dejar que Sandra me sedujera era un regalo para mí y pensó que lo apreciaría más tarde, ya que Sandra le dijo que muchos hombres casados disfrutan de tener aventuras fuera de su matrimonio. Obviamente, ese no era el caso para mí, y ahora con el divorcio sobre su cabeza, Kate finalmente se dio cuenta de que había sido manipulada por su mejor amiga. Ahora, Kate y Sandra están viviendo con los padres de Kate. Ambas familias se han puesto en contacto conmigo, ya que nadie vio venir esto. Kate y yo teníamos un buen matrimonio, por lo que todos están sorprendidos por lo que pasó. No entienden por qué quiero divorciarme de mi esposa. Incluso los padres de Kate intentaron culparme, diciendo que debo estar loco. Para responder, creé un grupo de chat con toda nuestra familia cercana y compartí el vídeo de ese día en nuestra sala, que muestra claramente lo que Sandra y Kate dijeron y lo repugnante que era su plan. También expliqué cómo Sandra se comportó de manera inapropiada conmigo varias veces y cómo Kate alentó a su mejor amiga a cruzar la línea, todo con la esperanza de buscar un matrimonio abierto, algo en lo que no creo. Es por eso que estoy divorciándome. También envié una captura de pantalla del mensaje de disculpas que Sandra me envió, donde básicamente se disculpó por haberme acosado ese día cuando estábamos solos en casa. Basta decir que Kate tiene mucho que explicar ahora. En cuanto a mí, estoy feliz de haber puesto fin a todo esto. Entonces, chicos, ¿qué les pareció esta historia? La vida está llena de altibajos y, a veces, necesitamos tomar decisiones difíciles para seguir adelante. Si te gustó este vídeo, no olvides dejar un me gusta. Esto me ayuda mucho a traer más contenido como este. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha ahora y suscríbete. De esta manera no te perderás ningún vídeo nuevo y estarás al día de todo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, mantente a salvo y no tengas miedo de tomar el control de tu vida.